Pues bueno, os habíamos convocado para presentaros, informaros que se ha presentado por parte de 3 grupos parlamentarios, de la Izquierda Confederal, del Grupo Nacionalista en el Senado y de Esquerra Republicana, una petición de comisión de investigación sobre el famoso proyecto Castor. Esta comisión de investigación se presentó hace ahora justamente 2 años, contó con el voto favorable del Partido Socialista y no prosperó porque entonces tenía mayoría absoluta el Partido Popular. Por lo tanto, si ahora se repiten los mismos votos, que aquí podemos ver de hace 2 años, esta comisión de investigación saldrá adelante. Confiamos en poder tener una amplia mayoría, porque justamente ayer en las Cortes Valencianas, por ejemplo, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos se pusieron a favor también de una propuesta que secundamos desde Compromís de también iniciar a nivel autonómico una comisión de investigación. Por lo tanto, entendemos que lo que era bueno hace 2 años es bueno ahora, lo que es bueno a nivel autonómico es bueno a nivel general del Estado y por eso pensamos que no hay motivos para que el Partido Socialista principalmente vote en contra de esta comisión de investigación. Hay mucho que investigar y sabemos que la posición del Partido Socialista es complicada, más cuando la actual ministra competente en el ramo en 2009 fue la que firmó la declaración de impacto ambiental del Castor, la ministra Rivera. Sabemos que están en un brete del Partido Socialista cuando el exministro Montilla, en 2006, fue el que declaró urgente, necesario y prioritario el proyecto Castor y, por coincidencias o por puertas giratorias, es quien ha entrado junto al ministro Blanco a formar parte del Consejo de Enagás. Tanto pensamos que hay todavía mucho que investigar sobre los sobrecostes que han acarreado, sobre una mala gestión previa, durante y posterior a la actividad del proyecto Castor, que provocó la sismicidad, porque ahora hay medios que se dedican a cuestionar que si los informes hechos en su día eran falsos, y sin ningún tipo de rubor. Por lo tanto, pedimos especialmente al Partido Socialista que secunde esta comisión de investigación, porque si ayer justamente hablábamos aquí de transparencia, en casos como este hace falta transparencia. Recordamos que justamente antes de las últimas elecciones generales pudimos conseguir un informe que tenía el propio Ministerio de lo que era el desmantelamiento del proyecto Castor. Sabéis que desde que se anuló su actividad, este proyecto ha estado hibernado. Y ha estado hibernado con unos costes de hibernación que han costado entre 8 y 17 millones de euros al año tener aquello inactivo. Con un coste que nadie sabe a criterio de qué, ¿no? A criterio de qué un año sube, otro año baja. Estamos advirtiendo que ese proyecto de desmantelación estaba todo planificado, todo cronificado. En 2018 lo ocultaron, lo hicimos público y el Ministerio, el Gobierno, hace más de 6 meses, antes de elecciones, anunció que iba a proceder a desmantelar el Castor. Nunca más se supo de las intenciones de este desmantelamiento, porque recordemos, cada día que el proyecto continúa hibernado, genera un coste económico muy alto. Tanto pensamos que hay motivos más que suficientes para investigar, sin ningún tipo de problemas, qué pasó antes, durante y después de la actividad del Castor. Recordemos que todas las sentencias judiciales que se han emitido obligan a devolver a los usuarios los costes cobrados de manera ilegal a las personas usuarias del consumo de gas. Ha pasado el tiempo desde que estas sentencias son firmes y el Gobierno no ha procedido a devolver estos importes. Tanto argumentos tenemos muchísimos para exigir que se pueda investigar. Investigar no es prejuzgar, es simplemente aportar luz sobre tantas sombras y tantas dudas que existen sobre este proyecto. Y pensamos eso, que si hace 2 años muchos partidos políticos, muchos grupos parlamentarios apoyábamos esta comisión de investigación, ahora no hay ningún motivo para decir que los que antes la apoyaban ahora no la apoyan. Porque, reiteramos, ha pasado tiempo y durante ese tiempo han continuado existiendo irregularidades o cosas sospechosas que no sabemos a qué tienden. Por eso hemos pedido esta comisión y esperemos que pueda prosperar. Y ahora le paso la palabra a un compañero. ¿Sí? Ah, sí, ahora.
Buenos días. Desde Esquerra Republicana, como saben, impulsamos en el Parlamento de Cataluña una comisión de investigación para esclarecer todo lo relativo al proyecto Castor, una comisión que desarrolló sus trabajos la pasada legislatura. También recordar que desde el año 2013 en las Cortes Generales hemos venido impulsando diferentes medidas para que se pueda esclarecer todo lo relativo al proyecto Castor mediante la proposición de diferentes comisiones, subcomisiones, como la que hoy presentamos. Por tanto, seguimos en esa línea que vamos a ver cómo continúa. Nosotros vemos con sorpresa cómo el PP y el PSOE han tenido la voluntad reiterada de impedir que se puedan esclarecer esos hechos, han tenido la voluntad reiterada de no asumir ninguna responsabilidad y, por todo lo contrario, de hacer recaer el peso de todos los errores que se cometieron a las cuentas de la gente que paga las facturas del gas. Creemos que ha llegado el momento de terminar con la opacidad alrededor del proyecto Castor. Creemos que a través de esta comisión deberían poder esclarecerse las responsabilidades políticas, económicas y técnicas, también si las hubiera, alrededor de toda esta situación. Es por eso que nos hemos sumado junto a los otros grupos a la proposición de esta comisión de investigación sobre el proyecto Castor. Bien, buenos días. Nosotros también nos sumamos a esta petición de comisión de investigación porque, evidentemente, también desde mi formación política, en su momento, en 2013, Iniciativa per Catalunya Verds fue quien presentó una moción en el Parlamento catalán, una moción que fue aprobada por mayoría en el Parlamento catalán para que se paralizara de inmediato el proyecto Castor. Este proyecto es el paradigma de los proyectos empresariales que ya no tienen cabida en un futuro, por muchas razones, por razones climáticas, por razones económicas y por razones democráticas. Por razones climáticas, evidentemente, porque esto pasó, ya casi nadie se acuerda de los movimientos sísmicos que pusieron en peligro a la población de les Terres de l'Ebre y de Valencia. Nadie se acuerda en esos momentos ya casi, y por eso es importante esta comisión de investigación, que fue uno de los proyectos empresariales que se salvó con dinero público. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que antes se salvaban a empresarios millonarios y a bancos, se rescataban a empresarios millonarios y a bancos, y hoy se rescata a la gente, se rescata a la ciudadanía. También cabe recordar el informe Urtasun presentado en Europa, un informe que da un toque al Banco Europeo de Inversiones y que dice claramente que hay que paralizar esa sangría pública hacia esos proyectos que son tan nocivos para nuestro medio ambiente, pero también para la ciudadanía. Porque al final lo que pasa con estos proyectos es que es la ciudadanía quien paga las pérdidas. Es decir, es privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas. Y eso es lo que no queremos ya como ciudadanos y ciudadanas que vuelva a ocurrir. Con lo cual, creemos que es importante que esta comisión de investigación tire adelante. Estos proyectos no tienen cabida en ningún país, en ningún Estado, porque no hacen frente ni a combatir el cambio climático, no hacen frente a los derechos democráticos de la ciudadanía y, además, se han llevado a cabo con total falta de transparencia. Buenos días. Desde Junts per Catalunya también nos hemos unido a esta solicitud de comisión de investigación del proyecto Castor, como ya lo hicimos también hace 2 años, y lo que le pedimos a la mesa del Senado y a su presidenta, que ayer
ateniéndose al reglamento del Senado, le impidió a una ministra que hablara en gallego, también le pedimos a la presidenta del Senado que, atendiéndonos a lo que dice el reglamento, si 25 senadores y senadoras firman una solicitud de comisión de investigación, esta ha de ir al Pleno y se ha de debatir en el Pleno y votarse en el Pleno. Porque últimamente la tendencia de este Senado es que la mesa ya juzga, ya decide y ya aparca muchas solicitudes de comisión de investigación, como hemos visto recientemente, por ejemplo, en el tema de la monarquía. Y entonces lo que pedimos es que se permita la democracia, que es que vayan al Pleno y en el Pleno se haga el debate. Primer punto. El segundo punto es que alrededor del proyecto Castor salieron muchas dudas ya cuando se concedió este proyecto. Después, cuando se paralizó, la indemnización, que también fue a cargo de los ciudadanos y ciudadanas con el recibo del gas, y por tanto lo que nosotros pedimos es que se pueda analizar desde que un gobierno socialista autorizó esta plataforma Castor, todo lo que sucedió, y también queremos analizar lo que está pasando ahora, que son los regalos. Es decir, que una vez se tramitó y ha pasado tiempo, ahora parece que haya personas determinadas que se les estén devolviendo los favores prestados con determinados cargos. Y por tanto pedimos poder, para los ciudadanos y ciudadanas del conjunto del Estado español, pero sobre todo también para los más afectados por proximidad, donde se hizo y se construyó esta plataforma, que quede claro lo que sucedió, cómo se pagó, qué empresas fueron beneficiarias y qué beneficiarios políticos hoy tiene todo este proyecto que se hizo con el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Y por tanto nosotros lo que pedimos es analizarlo de una forma democrática. Además, en este Senado hay determinadas mayorías, por tanto, no sé por qué se preocupan, o es que quieren esconder alguna cosa. Esperemos que no sea para esconder nada, sino para poder mostrar al conjunto de la ciudadanía lo que ha pasado, lo que ha sucedido, y que lo podamos analizar, debatir y aprobar unas conclusiones para el bien de la democracia y de cómo se hizo todo este proyecto. Muchas gracias.